Bueno, muy bien, vamos a hacer prueba de sonido y vamos a compartir pantalla. Listo. Bueno, una excelente tarde para todos y todas las personas que se están conectando justamente en este momento. Hoy tenemos un tema bien particular y vamos a hablar acerca de la metodología de la investigación. La metodología de la investigación justamente es un espacio dentro de nuestro anteproyecto o dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestra investigación, justamente que nos permite identificar cuál va a ser ese alcance, de qué manera vamos a lograr alcanzar esos objetivos y de igual manera también cómo se va a lograr o cuál va a ser como ese roadmap o ese paso a paso o esa ruta justamente para poder abordar los objetivos y tener un alcance significativo, satisfactorio de nuestro proyecto. Entonces, hoy en la metodología de la investigación, justamente como les decía, vamos a ver tres momentos bien importantes. El primer momento es el momento del enfoque. Justamente cuando hablamos del enfoque, es el cómo lo vamos a hacer. El segundo momento es el alcance y es hasta dónde nos vamos a comprometer nosotros a llegar con nuestra investigación. Es decir, entendamos que una investigación justamente es disipar esas dudas, esos conocimientos, esas inquietudes, pero justamente hablamos de ese momento donde comenzamos a hablar, ¿cierto? De, de limitaciones, es decir, de comenzar a poner a decir, hey, yo no voy a ir tanto, yo voy a hacer esto, pero vamos a hacerlo de esta manera y hasta acá voy a llegar y hasta aquí me voy a comprometer justamente. Y por último, yo le llamo las etapas o fases, ¿cierto? Que lo que les decía es la ruta. Entonces, esos son los tres momentos de este espacio que vamos a hablar acerca de esa metodología de la investigación. Es una metodología, obviamente, viene de varios autores, uno de ellos Sampieri, y justamente tratamos o trato de hacerlo muy propio. Trato de coger esos diferentes autores que son unos referentes y los máximos exponentes en el tema de metodología de la investigación y trato de bajarlo a un lenguaje no tan técnico y muy práctico. O sea, es decir, más allá de del tecnicismo, ¿no? Es poder hacerlo práctico para entender qué es lo que debo tener en cuenta y no comenzar a escribir por escribir. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces, justamente, antes de iniciar justamente con uno de esos temas que les presentaba, recordemos que la metodología nos va a permitir abordar el problema, nos va a permitir darle una solución a esa problemática identificada anteriormente en esos pasos que estamos construyendo de un anteproyecto. Y justamente lo que queremos es darle respuesta a esa pregunta que nos planteamos arriba. Y para darle respuesta, pues es muy importante que también tener muy claro, o al menos una aproximación muy cercana, porque no vamos a decir que todo lo vamos a hacer en planeación, o sea, es decir, todo lo que decimos en el anteproyecto es lo que realmente se va a ejecutar, porque esto no es así. O sea, habrán cosas que se pueden dar, como habrán cosas que no, como habrán cosas que necesitarán más actividades o más cosas para poder abordar. Entonces, de alguna u otra manera es una buena aproximación al cómo vamos a lograr, al cómo vamos a lograr justamente llegar a responder esa pregunta de investigación. ¿Listo? Y por último, esto nos va, la metodología, una metodología clara, nos va a permitir cumplir con los objetivos. O sea, algo que yo les decía en la parte de los objetivos es cuando ustedes se tracen o se formulen los objetivos, entiendan que esa formulación tiene un nivel de compromiso con lo que quiero hacer, con lo que yo le voy a decir a la entidad o a la persona que me contrata para hacer el proyecto o el anteproyecto, qué es lo que voy a hacer.
Esos son los objetivos. Algo que debe sí o sí poderse medir y que yo debo alcanzar. Entonces, cuando yo entiendo que debo cumplirlos, yo no puedo dejarlos a la suerte o lo que la suerte diga. Tengo que trazarme una ruta muy clara y también obviamente delimitar y también decir cómo lo voy a hacer, justamente, porque entendiendo esto, pues voy a comprender que va a ser mucho más fácil cumplir con esos objetivos. ¿Listo? Entonces, eso es la metodología. La metodología justamente es como una brújula, un norte hacia dónde voy a ir, hacia dónde espero yo direccionar, porque justamente es muy, muy importante poder lograr esos objetivos. Bien, vamos con el alcance. Cuando hablamos del alcance, justamente, pues es muy importante entender que un proyecto tiene unas limitaciones, es decir, y esas limitaciones están adheridas principalmente a algo que se llama eh, barreras, ¿cierto?, de tiempo. Y es porque nuestros proyectos tienen un inicio y tienen un fin, ¿cierto? Entonces, cuando tienen un inicio y tienen un fin, pues nosotros no vamos a poder bajar la luna en un mes. No, si nosotros queremos llegar a la luna, pues tenemos que hacer un alcance y obviamente, pues, obviamente eso será mucho más amplio, depende de las bases con las que iniciemos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, en ese alcance, cuando estamos definiendo el alcance, estamos tratando de decirle al proyecto o a la persona que está probando el proyecto, hey, yo lo voy a hacer esto, me voy a enfocar en hacer esto, ¿cierto? Mi estudio, recordemos que eso es una investigación, mi estudio va a lograr esto. Y aquí es algo que yo les digo a los estudiantes y a las personas que formulan proyectos. Delimiten. Delimiten porque si ustedes no delimitan, justamente, pues obviamente no van a lograr hacer un cumplimiento certero de lo que ustedes se proponen. ¿De qué depende de que nuestro estudio se inicie como alguno de estos alcances? Entonces, vamos a ver 4 alcances que son del enfoque cuantitativo, pero que son también muy, muy importantes y que generalmente toda nuestra data, pues digamos, puede enfocarse. O sea, un estudio puede ser de uno de estos tipos, de dos de esos tipos, de tres o inclusive de los cuatro. O sea, depende del tamaño del proyecto. Y la pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Pues lo primero es revisen los objetivos. Ustedes qué están proponiendo allí. Ahora, vamos a revisar uno a uno. Entonces, el estudio exploratorio, ¿cierto? Comienza a abordar temas que, como lo dice su palabra, quiero que cierren los ojos un momento y piensen ustedes en un explorador. La mayoría se imagina a alguien con un sombrero, ¿cierto? Como, no, bueno, algunas personas me han dicho Dora la exploradora, ¿no? Pero realmente, bueno, ese es como la inusual, pero normalmente es como más tipo Indiana Jones, el inspector Gadget, ¿cierto? Es con sombrero, de pronto binoculares, lentes, un traje, un arqueólogo, botas, o sea, alguien que va a comenzar a explorar. ¿Qué es explorar? Comenzar a escudriñar entre lo nuevo, ¿cierto? Y justamente son como temas, y como lo dice ahí en el primero, poco trabajados o totalmente desconocidos. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque digamos que no todos los temas son nuevos, pero tampoco todos los temas tienen, digamos, una trayectoria bastante usual. Entonces, aquí nos da un primer parte y es, oiga, ¿cómo sabemos si nuestro estudio es de tipo exploratorio? Bueno, cuando ustedes realicen el estado del arte, o mejor dicho,
Cuando ustedes hagan una búsqueda de autores, hagan una búsqueda justamente como esos temas en las bases de datos académicas, el Cielo, Scopus, bueno, Google Académico, que no es un buscador más que una base de datos académica, pero que muchos de ustedes lo utilizan, y ustedes dicen, oye, no hay información acerca, no sé, por ejemplo, yo estoy estudiando el impacto o la eficiencia financiera que tiene el uso de drones para la entrega de pizzas. Eso es algo nuevo. Eso es algo que de pronto en Estados Unidos ya lo están impactando porque allá ya hicieron una entrega, inclusive con un dron tripulado y sin tripular. Amazon ya entrega algunas cosas con drones. Entonces, esos son temas que de pronto si ustedes van a entrar, pues no es muy usual, porque no es tan fácil de encontrar. Y si al momento de hacer esa búsqueda fue muy difícil encontrar algo que estuviera muy relacionado con mi estudio, porque su estudio es exploratorio o porque de pronto le hacen falta bases para aprender a buscar. Eso puede ser, ¿no? Es decir, también puede que no me digan, no, profe, es que realmente mi estudio es exploratorio porque yo no encontré información, pero resulta y pasa que eh, ustedes no son muy expertos buscando, entonces puede, ¿cierto? Puede que también ustedes no encuentren informaciones porque no tengan como la experticia para buscarlo, pero si no, si usted dice, no, yo estoy seguro de que busqué bien, de que lo hice como debía hacerse y no encontré información, es porque su estudio es exploratorio. ¿Listo? Ahora, justamente un estudio exploratorio me ayuda a mí a familiarizarme con el tema, con esa temática que estoy abordando. Justamente eso nos pasó mm, bueno, en pandemia sobre el 2020, y estos estudios nos decían, hey, o sea, es decir, ¿quién conocía el COVID? O sea, es decir, hoy por hoy, años después, pues ya digamos que el COVID ya está más estudiado que el mismísimo arroz acá en Colombia, que el arroz, mejor dicho, es algo muy usual de todos los días, digo yo. Pero en ese momento no, era algo totalmente desconocido y tuvimos que comenzar a hacer ensayos, obviamente a una velocidad muy, muy, muy rápida porque fue una pandemia. Entonces, para poder abordar y para poder solucionar y para poder tener controles y para poder tener también mm, formas de actuar en el ejercicio. ¿Listo? Un estudio exploratorio me permite a mí poder comenzar a aproximarme a temas desconocidos. Entonces, recordemos que cuando estamos explorando, y quiero que hagan ese ejercicio, es, si yo les digo a ustedes, oiga, exploren, no sé si jugaron Imperios, ¿cierto? Que en Imperios, pues justamente uno iba desbloqueando el mapa, si no, búsquenlo ahí en internet. Uno iba como, estaba uno aparecía en un cuadrito, después entonces se movía uno para la derecha y cava, y se movía 10 cuadros a la derecha y resulta que ahí había otra persona que estaba jugando y comenzaba a atacarme a mí. Bueno, entonces, este ejercicio que yo les estoy hablando, perdón, es porque comenzamos a adentrarnos a temas desconocidos, comenzamos a disipar la duda. No está mal. De hecho, eso es lo que yo quiero y eso es uno de los buenos momentos para comenzar a ser investigador. Investigue sobre algo que le guste, investigue sobre algo nuevo, a ver qué hay. Eso es importante. Justamente esto contribuye a postular a una posterior formulación de un proyecto, evidentemente, porque después de un estudio exploratorio, pues, ¿qué viene? Tenemos que procesar datos, tenemos que asimilar cosas, encontrar protocolos, etcétera. Y pues esto requieren de un conocimiento y un muy buen manejo de fuentes de información. O sea, es decir, aquí es donde se refuerza el ejercicio. Si ustedes están en un estudio exploratorio, hombre, pues, ¿qué tenemos que hacer? Acercarse, pero acercarse con pasos firmes. Comiencen a citar, comiencen a hacer un muy buen uso de la información, de esas fuentes. Oiga, mire, yo busqué esto y encontré esto, esto, esto. ¿Listo? Y esto justamente es como la base de esos estudios descriptivos que ya vamos a ver, correlacionales explicativos, ¿no? Justamente de aquí se derivan otros. Y o puede que en el mismo estudio esté la parte exploratoria y la parte
de alguno de esos otros estudios. Entonces, un alcance, digamos, uno de los alcances, perdón, puede ser exploratorio. El estudio descriptivo. Aquí esto es mucho más chévere porque imagínense que yo les pidiera a ustedes, venga, quiero que describan su casa. Entonces ustedes comienzan, bueno, mi casa tiene 2 habitaciones, tiene 3 baños, tiene una cocina, tiene un garaje, tiene 10 cuadros actualmente y comienzan a, pues, digamos que especificar qué es lo que dice ahí o definir esas propiedades, comenzar a listar esas propiedades. Entonces, esto realmente es muy, muy importante porque te permite a ti, ¿cierto? Conectar con esas propiedades puntuales, conectar con esto que tú estás haciendo y con esas características. O sea, es decir, si mi estudio quiere o pretende conocer propiedades puntuales, hombre, pues estudios de tipo descriptivo. Oiga, quiero conocer justamente cómo es el comportamiento de los estudiantes en la clase de investigación formativa o metodología de investigación. Oigan, bueno, X clase durante el mediodía. Pues eso estamos tratando de describir unas características, unas propiedades puntuales. Ejemplo, también ustedes quieren describir un perfil de una persona, de un grupo. Eso es un estudio descriptivo. Y también nos enfocamos en el proceso, ¿cierto? En definir ese proceso, un paso a paso. Oye, ¿ustedes cómo fritan un huevo? No, profe, mire, lo primero es romper el huevo. Ah, bueno, lo rompe y uno. No, 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 profe, no. Lo primero es poner el sartén a calentar. Y ya, sí, profe, yo le agrego unas goticas de agua, le agrego unas goticas de aceite o mantequilla, etcétera, y lo dejo calentar. Ah, bueno, cuando ya esté totalmente caliente, ahí sí parto el huevo y lo parto y vierto directamente a la sartén. Hay otras personas que dicen, no, yo lo pongo en un vaso, en un pocillo y luego lo echo ahí. Ah, bueno, luego de eso le pongo la sal y luego le pongo ajo, bueno. Entonces comienzan justamente a definir un paso a paso. Si su estudio, dentro de los objetivos, una de esas propuestas, de esas promesas que hace es definir este paso a paso, pues su estudio es descriptivo. Listo. También, digamos que no puede ser solamente uno, como ya les mencionaba, puede ser dos, tres o cuatro. Y por último, pues justamente se trata de definir como esos fenómenos. Entonces, de alguna u otra manera, eso es un estudio descriptivo, ¿cierto? Ahora, vamos al estudio correlacional. El estudio correlacional, como lo dice su nombre, trata de encontrar una correlación. O sea, es decir, definir cómo, no cómo una variable impacta a la otra, sino cómo el comportamiento de una variable, ¿cierto? O sea, si sube, ¿qué pasa con el comportamiento de otra variable? O sea, es decir, quiere estudiar la relación entre dos variables, ¿cierto? De manera paralela. Entonces, importante acá es saber que queremos saber si o identificar si hay asociación de dos o más variables mediante un patrón. ¿Qué es un patrón? Que ya comenzamos a identificar que esta variable pasa de este estado a otro cuando pasa esto. Que hay relación, justamente quiere estudiar, como les mencionaba, la relación entre dos o más comportamientos de variables, ¿cierto? Que se mide cada variable, que se cuantifican y se analizan esas variables o que se establecen vínculos, eso también, que determina el comportamiento de una variable y conocer el comportamiento de otra u otras variables relacionadas con el estudio. Y esa correlación puede ser positiva o negativa. ¿Qué es una correlación positiva? Que cuando una variable sube, la otra también sube, eso es positivo. ¿Y qué es una correlación negativa? Cuando una variable sube, la otra va al contrario. Sí, eso, digamos que pues eso es algo ahí que pues no vamos a abordar mucho porque no vamos a hacer el estudio, sino solamente la formulación. Pero quiero que analicen muy bien sus objetivos. ¿Cuántas variables existen realmente? Hay una, dos, tres.
Profe, pero ¿cómo defino esas variables? ¿Cómo justamente declaro esas variables? Pues tienen que ir al momento en el que declararon el problema. O sea, cuando ustedes declaran el problema, recordemos que decíamos que hay algo, y busquen por allá en los videos anteriores, variable, situación, ¿cierto? Y problema. Entonces, identifiquen cuáles son las variables de su estudio. Identifíquenlo. Conozcan si hay solo una variable de estudio o si hay una variable que está impactando la otra. Por ejemplo, si nuestro estudio tiene una pregunta problema como ¿cómo influyen las llegadas tarde de los estudiantes en los resultados del curso? Oiga, eso está interesante, porque me está midiendo a mí cómo el comportamiento de la hora de llegada, que es mi variable, hora de llegada, y es tarde, justamente esa situación es tarde, o sea, es decir, se declara que es tarde, o digamos que se entiende que es tarde, cuando está posterior o mayor a la hora pactada para la clase. Y cuando esa variable tiene una situación, ese es un comportamiento, una situación, pues cómo me impacta la situación de la otra, que es la nota. Entonces, a mayor hora de llegada tarde, menor la nota. Eso sería una relación indirecta. A ustedes no les voy a, digamos, no se les va a exigir que en ese momento den una hipótesis de que cuando esta baja, esta sube, no. Solamente planteen de que su estudio va a analizar el comportamiento de una variable y la influencia en el comportamiento de otras variables u otra variable. ¿Listo? Y si eso está en sus objetivos o si eso está en su pregunta problema, perdón, ustedes tendrían un estudio correlacional. Y por último está el alcance explicativo. Entonces, el alcance explicativo, un estudio es explicativo cuando pretende comprender el estudio, el objeto del estudio, cuando nos vamos a saber si queremos tener causas. O sea, si nuestra pregunta es de causa, inmediatamente, recuerden por allá cuáles son los tipos de preguntas. Si nuestra pregunta es tipo causa, ¿cierto? Nuestro alcance tendría un aspecto explicativo. ¿Listo? ¿Por qué ocurre la deserción estudiantil? ¿Por qué eh, los mercados se contraen cuando hay una disputa sociopolítica? ¿Cierto? ¿En qué condiciones ocurre X, Y o Z fenómeno? Entonces, cuando eso es así, pues sus estudios son explicativos. ¿Listo? Y claro, hay estudios mucho más estructurados, ¿cierto? Que a veces requieren manipular una o varias variables. Pero, nuevamente, si su estudio o su pregunta de problema es así como, ¿por qué se generan las llegadas tarde de los estudiantes a la clase de investigación de los sábados a mediodía? Entonces uno dice, no, porque pues es que a mediodía es la hora. O sea, uno comienza a lanzar hipótesis, pero pues, realmente para eso es el estudio. Y realmente eso le puede interesar pues, no sé, en este caso al tema del director académico. Al profesor no tanto. El profesor dice, bueno, llegamos a las 12 y punto. Pero el director académico ya, es que los estudiantes se están retirando porque pierden esa materia. Ah, pero es por la hora. ¿Y qué pasa con la hora? Oiga, pues no lo pongamos a las 12, pongámoslo a la 1 si la gente sale hasta las 12. Entonces, comienza uno a entender como esa situación. ¿Listo? Entonces, el ejercicio acá es poder entender cuál es mi tipo de estudio. Y como les decía, me voy a volver un poco. Y hay un párrafo, dos o tres, digamos que esto es muy corto y debe ser muy corto porque realmente no tenemos certeza cierta, sino es una proposición de lo que esperamos que suceda con el estudio. Entonces, normalmente es un párrafo que dice algo así como el presente documento, porque es en tercera persona. El presente documento tiene un alcance de tipo y viene una rayita. Digamos que la rayita es imaginaria. Exploratorio, ahí donde ponen ustedes exploratorio, descriptivo, correlacional y o explicativo. Porque, ahora, pónganme mucha atención, es importante
que ustedes entiendan que puede ser uno, dos, tres o cuatro en la vida real, pero el tiempo es lo importante. ¿Hasta dónde quiere usted llegar con su estudio? Ya no, yo, profe, es que realmente esta vaina es muy nueva. Realmente no hay nada acerca de los drones que transportan pics. Ah, bueno, listo. No puede medir eficiencia. Explore qué hay. Sí, yo me comprometo a eso. Ahora ustedes pueden decir, oiga, profe, no, yo sí quiero comenzar a revisar cuál es el proceso idóneo para optimizar el área de ventas. Ah, bueno, listo. Eso es un proceso, eso es descriptivo. No, porque es que yo quiero, mi estudio sí se enfoca es en saber por qué los estudiantes que llegan tarde tienen bajo rendimiento o cómo influye, qué tanto influye la llegada tarde al rendimiento de la nota de los cursos. Oiga, buenísimo, eso es correlacional. O yo quiero analizar por qué están llegando tarde los estudiantes a clase. Ah, bueno, eso es diferente. O sea, cada vez esos estudios es ya uno, pero ustedes pueden decir, oiga, profe, no, pero es que yo quiero llegar, saber el impacto de la llegada tarde en la nota, pero el primer objetivo es identificar las razones de por qué llegan tarde. Entonces tenemos que leer nuevamente objetivo general, objetivos específicos, problema, ¿cierto? Y comenzar bueno, la pregunta problema también es muy importante. Y con eso ya sabemos si tenemos uno, dos o tres o cuatro alcances. Yo que les sugiero, máximo tres, pero dos en un alcance normalmente en una universidad está muy bien. Listo. Ahora, vámonos para el enfoque. El enfoque. Hay dos tipos de enfoque, muy sencillos. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo, esa palabra viene de contar, de conteo, y uno que cuenta, ¿cierto? No me digan que chiste, no, hay chisme. Uno cuenta números. Entonces, el enfoque cuantitativo es de conteo y es de contar. ¿Qué quiere decir eso? Que mi estudio se enfoca en analizar y en hacer procesos de análisis netamente, netamente, escuchen bien, netamente numéricas. Una variable numérica, la verdad, otra variable numérica, el peso, otra variable numérica, los ingresos de los colombianos, otra variable numérica, eh, promedio de personas que viven en un hogar. O sea, son variables de tipo numérico, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de enfoque cuantitativo, tenemos que remitirnos nuevamente a las variables. Entonces, por eso es muy importante declarar esas variables en el problema. Ven la importancia de llevar una secuencia. Entonces, un enfoque cuantitativo, pues me permite a mí llevar las cosas o mi estudio de manera clara y ordenada, ¿cierto? Y las respuestas de esa pregunta de investigación se van a hacer con datos, con estadísticas. Vamos a aplicar estadística descriptiva, inferencial. Vamos a tener tablas, gráficos, bueno, en fin. Pero el enfoque cuantitativo de un estudio es porque mi estudio se va a enfocar netamente en la parte numérica. Por el contrario, está el enfoque cualitativo. Ya, profe, es que yo no manejo números. Mi objetivo es identificar las razones por las cuales los estudiantes matriculan en la mañana y no en la tarde. Por ejemplo, oiga, pues es un enfoque cualitativo porque el resultado de la investigación, esas variables, se van a llamar razones. Razón uno, porque están más frescos. Razón 2, porque el tránsito. Razón 3. Entonces, si su estudio se enfoca, ¿cierto? En exponer desde la narrativa, que ese resultado del proceso es una palabra, un carácter, o sea, algo que no es numérico, es cualitativo. Ahora, ¿qué es importante? Cuando si ustedes van a aplicar encuestas, entrevistas sobre todo, o grupos focales, que no son, digamos que encuestas estructuradas, pues, ¿qué vamos a esperar? Que ustedes eh, entiendan que hay que revisar todo lo que tenga hasta el momento. Si ya tienen definidos los instrumentos, si ustedes ya tienen definidos los objetivos, la pregunta, problema, el problema, pues ahí ustedes van a encontrar elementos que le permitan saber si son enfoque cuanti o cualitativo. ¿Listo? Es muy, muy importante hacer este ejercicio de definirlo. Ahora, en el ejercicio práctico, ¿cómo es? Lo mismo, un párrafo, ¿cierto?
Ustedes van a definir el presente estudio, ¿cierto? Tiene un enfoque de tipo rayita. En esa raya ustedes deben poner mentalmente en esa raya. O sea, lo que sigue después de eso es poner si es cuantitativo. El presente enfoque es tipo cuantitativo, porque no definan con la definición de qué es un enfoque cuantitativo. Es un enfoque de tipo cuantitativo porque el estudio se enfoca en analizar números. No, está mal. O sea, especifique, no, porque vamos a tener variables de tipo numérica, como es el salario de las personas, el nivel de felicidad, vamos a tener X, Y o Z, y comienzan a contar las variables que se va a hacer en un párrafo. Un párrafo es más que suficiente. ¿Listo? También pueden ser el presente documento, el presente trabajo tiene un enfoque de tipo cualitativo, porque se va a ir a encargar de identificar las razones por las cuales las personas llegan tarde a la clase. Ya, ustedes con eso ya definieron, ya pues declararon la variable, ya la contaron y ya es suficiente. O sea, en un párrafo. Ahora, ¿qué podría cambiar o qué es lo particular de esto? Que hay un enfoque que tiene los dos, o sea, tiene razones, pero también puede tener impacto numérico en la nota, ejemplo, con el ejemplo que estábamos manejando. Entonces puede tener una parte cualitativa, pero también puede tener una parte cuantitativa. Y cuando es así, se le llama mixto, porque solamente hay dos formas de combinar, una sola forma de combinar, que son esos dos. Entonces, si el estudio es mixto, digamos que ahí tiene que, porque desde un punto de vista cuantitativo tiene un enfoque o se van a estudiar análisis, perdón, se van a analizar variables como el peso, la edad versus eh, el ingreso promedio del trabajador. Y por el lado cualitativo se van a identificar las razones del por qué están felices. Ejemplo, tenemos los dos. Defínanme por qué es cuánto, cuáles serían esas variables que analizarían ahí. Y por otro lado, defínanme qué es cualitativo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar en este capítulo solamente hasta acá porque quiero abordar algo bien importante como lo es la parte de las fases y de las etapas en un espacio directamente relacionado y único para esto. Gracias nuevamente por estar muy atentos a este ejercicio y pues nos veremos en el próximo video.